Esta mañana el doctor Jorge Inostroza Irazábal. Él nos va a hablar sobre la conferencia magistral, refugio y asilo, figuras jurídicas de protección internacional, y además la presentación de su libro Migración Ordenada, Legal y Segura. Buenos días, doctor Inostroza. ¿Cómo está? Bienvenido a Moderna Radio Papá. Muchas gracias por la invitación. Esta conferencia magistral es el día jueves, ¿no? Sí, la presentación del libro va a ser el día jueves en el Colegio de Abogados, donde vamos a tocar inicialmente la protección legal, o sea, los estatutos jurídicos practicados en Sudamérica, sobre todo, y eso, Colegio de Abogados en la avenida Santa Cruz 237, no, en Miraflores. Le preguntaba, ¿una migración ordenada se está dando en el Perú? Se está dando en el Perú. ¿Con los venezolanos? A todo nivel, no necesariamente los venezolanos. Migraciones salían, ¿no es cierto? Claro, la migración tiene dos acepciones. La migración puede ser interna, que se denomina técnicamente desplazamiento, y puede ser externa. En el caso interno es cuando se produce dentro de una región, dentro de un estado solamente. Y externa es cuando vienen de otros países, a causa de muchas causas, ¿no? Puede ser por desastres naturales, puede ser por necesidad económica, por problemas económicos, ¿no? Puede ser por problemas medioambientales, toda una serie inclusive puede ser por hambruna, toda una serie de circunstancias que pueden empujar a las personas a salir de su país de origen y buscar protección en otro lugar. Doctor, en el caso de Lima, por ejemplo, la mayoría somos provincianos, ahí se acentúa más lo que usted está confirmando. Claro. Esa es migración interna, es un desplazamiento interno. ¿De dónde sale la inmigración? La inmigración es cuando la gente del exterior llega a Perú, o llega a otro estado, ¿no? O en este caso los venezolanos. En este caso los venezolanos, pueden ser los chilenos, salvadoreños, ecuatorianos, colombianos y toda una serie de circunstancias que tienen muchas connotaciones, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos la migración, el desplazamiento interno en Perú, por ejemplo, ¿no? La situación del Braem, nadie lo contempla. La situación de gente que vive en el campo, que ya no tiene mucho que comer, porque hay lugares en el Perú, es cierto que ni siquiera se escucha radio, no se sabe si hay radio o no hay radio, ni siquiera saben el nombre del presidente. Entonces, ese tipo de gente que ya no tiene más perspectiva, busca ubicarse en lugar. Entonces, pueden ser forzados, pueden ser naturales, pueden ser libres. Entonces, pero el problema es cuando ya hay fuerza, hay presión, hay amenaza. Entonces, ese desplazamiento ya involucra otro tipo de consecuencias. Claro. Por ejemplo, en el Braem, no estamos viendo, hay gente que sale, a pesar que nosotros somos un Estado democrático, pero está saliendo. Pero en el caso de Braem, por ejemplo, se hablaba de que en los últimos 10 años se había invertido más, pero no hay ningún resultado al respecto. Sigue una banda de los quipes ahí haciendo lo que le da la gana, no, y sin embargo no hay solución al respecto, porque la inmigración no llega pues con bancos, con medicinas, con infraestructura como polo de desarrollo, para que de esa manera pues se trate de mejorar, ¿no? ¿O usted qué tiene que decir? Tiene mucha razón, por ejemplo, debida tener debidamente. Entonces yo creo que acá tenemos que replantear algunas cosas, porque el Estado está dirigiéndose a algo mucho más importante que eso, ¿no? Entonces creo que dentro de toda esa coyuntura general que tiene el Estado, debería tender también a dar un ojo a la gente que va saliendo de su lugar, de su terruño. ¿Los casos se darían sobre todo por busca de una mejor educación? Por una mejor educación, y también por ejemplo, en caso preciso, en la región de la selva, del Braem, ¿no? Entonces, cuando hay un enfrentamiento entre dos bloques, en este caso está ordenada. Mire, tiene algunos bemoles, porque
si bien es cierto, tiene cierta orden, pero tiene que tenderse a cohesionar, de repente a un acercamiento entre todos los países que van recibiendo a estas personas. Por ejemplo, Chile, Colombia, es el primer paso que dan los venezolanos, llegar a Colombia, después se van a Brasil, ¿no? Y en Chile tampoco. En Chile sé que también muy restringida. Claro. Doctor, háblenos sobre la situación esto de que, por ejemplo, en los sueldos que viven los venezolanos pagan 800, otros hablan de más de 1000, pero por lo general no les pagan más de 800. Eso no atrasa, se puede decir, que las cosas para los peruanos suben y para los venezolanos no. O sea, la política que lleva un gobierno, la presencia de los venezolanos para el resto de peruanos, ¿no es un atraso o como se viene creyendo, ¿no?, hasta ahora, que es integración, que verdaderamente deben ser las puertas abiertas para ellos, o hay un desorden total? Porque uno de sus temas es que hay desorden. Claro, justamente cuando la migración no es ordenada, se torna insegura. ¿Por qué? Porque eso inclusive orada o de repente menoscaba algunos institutos como la protección o el asilo. Circunstancias generan una animadversión en el público hacia toda persona extranjera, indistintamente sin tener en cuenta cuál es su situación o su estatus en el Perú. Entonces, esa mala interpretación, esa xenofobia se va traduciendo pues a un caso puntual que usted dice. El Ministerio de Trabajo está haciendo un papel importante a través de la SUNAFIL. Está viendo, está verificando los centros donde laboran estas personas, sobre todo, y también los nacionales. Hay también gente que es nacional que no tiene el mismo acceso que cualquier persona, como que dice que, por ejemplo, la ley dice que el sueldo mínimo es 935 soles, pero hay gente que le paga, como usted dice, 800 soles. Doctor, y trabajan más de 12 horas. La cuestión esta de la xenofobia, me parece que los peruanos hemos recibido a los venezolanos con los brazos abiertos. O sea, les hemos dado cabida con todo niño. Ha llegado gente mezclada, bueno, o sea, ha llegado gente buena como gente mala y gente recontra mala, porque son asesinos poderosos, ¿no? Son digamos, violentos. No solamente violentos, o sea, tienen digamos, son prácticamente sicarios, ¿no? Mire, entonces, ¿cómo pasan esos patas? Que eso debe tener antecedentes en Venezuela. Mire, en este extremo el Estado peruano está respondiendo muy bien, está siendo casi recíproco. En la época, usted sabe que mucha gente salió a Venezuela en los años 80. Claro. Entonces emigró a Venezuela y fue recibido por el gobierno. Igual, del mismo modo, estamos siendo recíprocos. El gobierno está siendo recíproco. Pero allá uno entraba con visa, doctor. Acá no es necesaria la visa. No es necesario. Es que los tiempos cambian. Del año 80 al 2019 son más de 20 años. 29 Yo lo años. decía porque en ese entonces le pedían la visa y le pedían incluso a uno documentos de lo que habían estudiado, ¿no? Mientras que acá es diferente, solamente entran con un permiso y... O sea, realmente el que estudia trae sus documentos, ¿no? Claro, hay mucha gente que trae sus documentos. No, es bueno señalar lo que usted dice, ¿no? En el mundo ya en general, la visa se va diluyendo, ya no están pidiendo visa. Por ejemplo, nosotros podemos ir a Europa con nuestro pasaporte electrónico. Ajá. Ya no es necesario visa. Podemos irnos a Chile sin necesidad de visa, porque con tu DNI uno puede irse. Puede irse a México sin necesidad de visa. Ya está quedando en el pasado la visa. Está ampliando, se está quedando atrás esa restricción de nacionalismo, de frontera exclusiva, ¿no? Entonces creo que es mucho más universal. Ahora, doctor, este pacto migratorio de la cual se ha criticado mucho al gobierno peruano, porque otros países como Chile, por ejemplo, no lo han firmado, ¿favorece o no al Perú este pacto migratorio que se ha firmado en la ONU? Todo pacto migratorio es bueno porque la migración viene acompañado de conocimiento, de gente que tiene otras experiencias, otros conocimientos que tienen que ser compartidos en el lugar donde se encuentre. La migración tiene su lado positivo, indudablemente ustedes lo han dicho, ¿no? Va a venir alguna persona, es posible que venga, ¿no? Es posible, no podemos decir nada. Es más,
Pero el hecho de quitar oportunidades a los peruanos, sabemos que acá también hay escasez de trabajo, doctor. No es tanto porque quitarle oportunidad a las personas. Yo creo que esto está diseñado de tal forma que hay fuente de trabajo. Lo que hay que hacer para todos sale sol. Es formalizar los trabajos. No se formaliza muchas empresas. Entonces hay gente que opta por lo más simple, ¿no? Porque al empresario dice, bueno, señor, para hacer esto voy a hacer toda una serie de procedimientos y me cuesta mucho hacer este procedimiento, lo que yo conozco. Contrato a gente que tiene este documento, si no, no lo contrato. Doctor, en la presentación de su libro, ¿cuál es el tema más importante que se va a usted explayar? O sea, ¿cuál es lo que más va a hablar, va a exponer? Sobre la migración que sea ordenada y segura, porque eso genera una serie de subsecuencias. Por ejemplo, cuando no es segura, los migrantes pueden caer en redes de trata, en redes de tráfico de personas. Entonces, decir fundamental humano, ¿no? A la vida, a la seguridad. Y también, por otro lado, que esta migración tenga un contexto general donde todos los estados tomen un acuerdo, por ejemplo, para ir legalizando a las personas que vienen con un título. Si son médicos, abogados, ingenieros, ¿para qué? Para que esa mano de obra no se diluya, no se distraiga. Entonces, el Perú, si los recibe, hay que canalizar cómo canaliza esa fuerza. Exacto. ¿Usted no cree, doctor, de que tomando en cuenta lo que viene manifestando, vinieron lavos, ingleses, acá al Perú y se fueron a hacer fronteras y cosas por el estilo para el desarrollo de nuestra patria? Pero estos venezolanos que están viniendo ahora, unos ya hablan de que también tienen cierta educación, pero no trastoca, digamos, la estructura social de que vengan, por ejemplo, venezolanos con enfermedades como el SIDA, venerias, y que nadie lo puede revisar, porque con demostrar su DNI, ellos pueden ingresar nomás así nomás. Entonces, eso es lo que viene ocurriendo y ya las quejas son numerosas porque no alcanza el presupuesto del Estado para comprar esas medicinas para combatir ese tipo de enfermedades. Entonces, ¿no cree que eso ha hecho daño al país? Sí, justamente pensando también en el título de su libro, ¿no? Migración segura. O sea que para que entre, yo creo que tienen que pasar también por una... Mire, hemos tocado hace un momento, cuando una migración no es ordenada, no es segura. Entonces, si partimos de ahí, indudablemente tiene que haber todo un consenso con todos los países de la región a tener de repente un proyecto, una concatenación de acciones en cada estado para que estas cosas no sucedan. Pero en realidad la migración es positiva, porque genera, por ejemplo, el intercambio entre personas de distintos estados, una unión de hecho, un matrimonio, va a generar otro tipo de proyecto de vida, otro tipo de hijos, porque van a ser otro tipo de sangre. Claro. Lo que sucede desde la época antigua, cuando era solamente un clan, entonces se degeneraba la raza en ese clan. O sea, ha ido incentivándose el intercambio, entonces eso también es positivo. Sí, justamente la prueba más clara está pues en los momentos bellos, los momentos grandes de Venezuela, cuando estaba pues el reinado del petróleo en Venezuela, ¿no? De gente del mundo a trabajar en Venezuela, y el cruce de razas ha hecho que salgan pues la mayor cantidad de Miss Universo de Venezuela, ¿no? Eso es uno de los factores, ¿no? Y también el avance cuando la gente viene con otros proyectos, con otra expectativa, con otra percepción de la realidad, entonces nos da otro incentivo a nosotros, los que recepcionamos inclusive la música. Claro. Y puede de repente ser mucho más agradable a lo que realmente es, ¿no? Se puede fusionar. Así es. Esa fusión puede crear otro tipo de conceptos. Doctor, pero ¿cómo cree usted que puede, la influencia de los venezolanos, que trabajan... Debe trabajar, pues. 10, 12 horas diarias, arepa. Con que hoy día se conmemora las 8 horas peruanas y que va a salir la gente a reclamar que por qué los hacen trabajar más horas. ¿Usted no cree de que ahí hay un conflicto de intereses que trastoca la vida social de nuestro país? Mire, realmente no solamente llegan a Perú,
están en esa misma situación, inclusive los mismos peruanos. Hay gente que es peruana, que trabaja 12 horas, 10 horas por un sueldo mínimo. Entonces yo creo que la igualdad tiene que ser general. Claro. O sea, la igualdad no implica simplemente estar con los desiguales, sino igualar a los desiguales. O sea, el Estado peruano a través de su gobierno debe pugnar para llegar a ese... Claro, esa es una de las cosas. No se debe aprovecharse de ellos, de la necesidad que tienen pues, para explotarlos, ¿no? Bueno, pero, doctor, yo quiero hacer una pregunta que de repente lo va a incomodar. ¿Usted ha estado presente en alguna de los pases de los venezolanos a Perú? Si ha visto usted qué le revisan, qué les piden, cómo es, digamos, el trámite que tiene que hacer para pasar. ¿Usted está en persona ahí viendo? No estuve en persona, pero conozco, puedo decirle algo. No me incomoda la pregunta porque es una pregunta... La migración, cuando es ordenada, va el migrante, va a su Ministerio de Relaciones Exteriores, saca su pasaporte, ve si ese país tiene visa, necesita visa o no, saca sus documentos, trae todo, ingresa al país, si necesita cierta documentación y sigue, si tiene que transponer 2, 3 países, sigue viniendo bajo esa perspectiva y llega a nuestro país. Esa es la migración. En cuanto a gente con pasaporte. Así es. Doctor Jorge Inostroza Irazábal, esta conferencia magistral y presentación del libro Migración a la conferencia. A todas las personas que estén interesadas en el desplazamiento, en la migración, no necesariamente a determinado grupo poblacional, es en general. Porque la migración es importante porque va de alguna manera revitalizando, ¿no? La esencia. Es una gran mentira. Es una gran mentira, porque ¿cuántos peruanos hay en Chile que están trabajando bien? Claro. ¿No? Están trabajando bien. Yo estaba en Chile 3 años, ¿no? Es decir, mientras más me iba, más adentro, o sea, entré por Arica, Antofagasta, Iquique, Tocopilla, en todos esos sitios, es decir, recibían con más cariño, ¿no? Todos lo votaban. Me recibían con más cariño. Usted tocó... Lo votaban con cariño. Usted tocó un tema muy importante, que no lo había pensado, no estaba en lo que ibas a conversar, pero... ponerle énfasis en esto. Por ejemplo, ese conflicto con Chile ya pasó. Es historia. En los textos escolares. Entonces, esas cosas debe hacer el Estado, ya ponerse de acuerdo para ir diluyendo en el tiempo ese encono, ese odio que se puede tener después del conflicto. Es negativo. Así es. Yo no estoy de acuerdo totalmente con una guerra. Así es. Totalmente, no estoy de acuerdo. Nunca más debe haber una guerra. Nunca más. Nunca más. Eso sí, en eso estamos de acuerdo. Eso deberíamos tender a que todos nuestros países, y ahora que ya no hay definiciones fronterizas casi con nadie, entonces debemos luchar ya para ir amplificando, claro, tratando de eliminar fronteras. Bien, doctor, esta conferencia se va a llevar a cabo en el Colegio de Abogados de Lima. Así es. Correcto, el día jueves 17, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Así es, desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche en la avenida Santa Cruz 246, Miraflores. Es el local del Colegio de Abogados de Lima. Están invitados todos por si acaso, así que no hay ningún problema. La entrada es libre, cualquier persona puede ir a presenciar, a escuchar esta ponencia y participar de la presentación del libro. ¿Estará el embajador José Luis Pérez Sánchez Cerro? Va a estar el embajador José Luis Pérez Sánchez Cerro, va a estar el embajador... José Luis. No, ahí está el nombre, el embajador... Sergio Ángel Córdoba. No, el de arriba. Acá. A ver. Va a estar el embajador César Bustamante Llosa, que es director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares. Va a estar el doctor Patricio Rubio Correa, que es secretario ejecutivo de la Comisión Especial para los Refugiados.
Y dígame, doctor, una pregunta última. ¿A uno teléfono, doctor, para reservar los cupos? No, Información. la invitación es gratuita, abierta, cualquier persona puede participar. Y yo creo que por medio de Radio Moderna es un medio especial como para darle realce a esto y dar pues la invitación general a todos los que deseen participar de esta conferencia. No, y esto es muy importante porque lo que el es muy importante, ya que se está viendo que hay bastante, digamos, hay bastante problema con los venezolanos, especialmente en todas partes hay choros, ¿no? Dígame, ¿va a estar Chávarri? ¿No? ¿Cómo? Chávarri también va a estar ahí. Chávarri. No, todos están, no hay discriminación, ¿no? Claro Entonces, que sí. Todos pueden estar invitados para participar en esta exposición y en esta Saludos antes que se pase el tiempo de a don Pérez Sánchez Cerro, un extraordinario diplomático. Sí. Un extraordinario diplomático. Bueno, muchas gracias, le voy a hacer presente. Sí, de parte de gobierno. Ya, yo le voy a hacer doctor, presente. Cualquier cosita que quisiera agregar con toda confianza, aquí estamos para recibirlo siempre. Muchas gracias, no, solamente agradecer a ustedes y realmente me ha dado, es como mi casa. Gracias. He conversado con ustedes. Es lo que queremos. Y con más soltura, ¿no? Porque hay un momento parece que nos conociéramos tiempo. Sí, así es. Entonces ahora he hablado con más tranquilidad, más soltura, mayor precisión en las cosas y me siento en casa. Pero yo creo que estaba aquí con el Checho. Con el Checho Ibarra. No, pero no, a mí también me gusta el fútbol, por supuesto, ¿no? Me gusta el fútbol. No, pero tiene un parecido también físicamente. Debo tener un parecido. Un metro más. No. Alguien debe haberle dicho, ¿no? Sí, alguien me dice. Claro. Alguien me dice que tenía. Bueno, entonces, doctor, ha sido un gusto muy grande tenerlo acá. Y ya sabe, cualquier cosita, encantado de la vida. Cualquier momento, una llamada telefónica y encantado de la vida. Yo tengo ahí el teléfono si necesitas un comentario sobre alguna cosa que sea relacionada a migración, me llaman y yo puedo absolverlo. Doctor, sobre todo la opinión, por ejemplo, ahora en estos momentos de la guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos, ¿en qué nos beneficia o en qué nos va a perjudicar? ¿Ese sería un tema que podría tratar? Claro, es un tema importante. Los acuerdos comerciales tienen que ser en beneficio, si bien es cierto, siempre en un acuerdo, en un convenio, siempre va a haber algo que uno pierde, uno Muchas gracias. Aló, bueno, adelante, su nombre, por favor. Buenos días, les habla el amigo Gustavo de cada día. Doctor, una pregunta. Yo he siempre entendido que a través de la historia el proceso de transculturización ha traído siempre beneficios, tanto como para el migrante que viene como para el natural del sitio. Eso pasó a través de la historia, no lo hemos visto con los fenicios, los españoles y otras culturas que han emigrado de un sitio a otro. Entonces esto es lo que ustedes se lo venezolanos es cierto, hay gente profesional, gente bien intensa, sacar por la palabra provecho, ¿no? En aras del beneficio nacional y social más que nada. Entonces, yo le quiero hacer una pregunta. En los tiempos actuales, ¿qué tanto beneficio nos puede traer que vengan así personas como venezolanos, ¿no es cierto?, al margen de los problemas internacionales que ellos tengan, ¿no? ¿En qué podemos nosotros, por ejemplo, yo tengo la idea de que se puede llevar, por ejemplo, para la cosecha del café, para ser reportadora, por ejemplo, un proyecto para la costa, ¿no? Así como el peruano alguna vez emigró a Estados Unidos, ¿no es cierto?, y peruano por genética es chamba, y se metía a Texas a cuidar ganado todo, y hay peruanos, inclusive hay un peruano que ha sido alcalde allá en Canadá. A ver, quisiera que usted me resuelva esta pregunta, doctor. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias por esa pregunta, realmente va a refrescar lo que estamos pensando, estamos tratando en esta mañana con los señores de acá de Moderna. Mire, la migración de por sí es una inyección a cada estado, porque el migrante trae consigo sus conocimientos, sus experiencias, la realidad. Sus arepas. Claro, sus arepas, lo que tengan, no necesariamente los venezolanos, sino de todas partes del mundo, porque acá no olvidemos que recibimos gente de todo el mundo. Sí, tenemos al actor que lo vi anoche, a uno de los actores ya avanzado, de mucha edad,
que está visitando El Machu padrino, Picchu. el padrino. Machu Picchu, el que De Niro. protagonizó Robert De Niro. Taxi Driver, ¿no? Así es. Entonces, Así es, Robert De sí, Niro, claro. entonces está visitando. Entonces, gente que viene trayendo muchas cosas, inclusive no solamente su presencia, también trae movimiento económico, posibilidad de que la actividad económica pueda ir desarrollándose, porque traen dinero, gastan su dinero y eso es una inyección para nuestra economía. Bien, hay otra interna. pregunta para el doctor, antes de irnos a la pausa. Adelante con la pregunta. Aló, buen día. Sí. Buen día. Habla Jorge Borque, ¿cómo está usted, doctor Inostroza? Muchas Una gracias. buena pregunta. El asunto está en que las conferencias siempre se dan como Alan García y como Medio Mundo. El asunto reside ahora, ¿qué conferencia podríamos hacer en el Perú sobre este reventón de heces, o sea, de tremendo tubo de desagüe, en la cual la ha hecho, según dicen, el Club de los Constructores, la ha hecho el delincuente Odebrecht? Ahí es una pregunta. La segunda pregunta, para que sea el éxodo de los 10 millones de peruanos, Tamboraque, a punto de un terremoto, se raja Tamboraque, entra Rímac y demora 15 años para poder desaguar Lima. Yo fundamentalmente quisiera que usted me diga algo sobre ese aspecto, porque no sé qué va a hacer este país de analfabetos. Muy amable. Bueno, el doctor no está, digamos, obligado a responder porque está fuera del... Mire, son problemas puntuales, son problemas internos, que creo que eso inicialmente tenemos que ir, porque ahora hay autoridades, por ejemplo, en los gobiernos regionales, que el gobierno se entrega también los gobiernos locales, ¿no? Entonces yo creo que la mejor forma de canalizar cualquier inquietud, como el que usted dice, me parece razonable su inquietud, debe ser canalizado a las entidades correspondientes, llámese gobierno regional o gobierno local. Muy bien, doctor. Entonces, una vez más le agradecemos su presencia y ojalá que se repitan estas charlas, estas entrevistas, porque son muy interesantes. Es decir, la hora se ha pasado rápido. Cuando se pasa rápido, porque ha sido interesante. ¿No es cierto? Muchas gracias, doctor. ¿Algo más que desea agregar? Gracias a ustedes. No, solamente reitero la invitación. Además, la Radio Moderna pues tiene un eco permanente, entonces ya no necesito reiterar más la invitación. Muchas gracias, sobre todo a ustedes, por esta mañana agradable. Me siento en casa. Bien, doctor, muchas gracias. Esta es la hora solamente.